Cuando se mira en el interior, se ve de arriba hacia abajo las letras Yud Hei y por debajo no hay mal. El punto es que todavía no estamos corregidos y esto nos da la sensación de miseria. Durante este tiempo está teniendo lugar una enorme corrección. En verdad es enorme. Lo que era impensable para nuestros padres sale a la superficie hoy en día. Todo se rompe a través de lo que es la violación. La violación, por ejemplo, durante la Edad Media no se le prestaba ninguna atención, pero hoy en día una mujer puede recurrir en cualquier momento a la policía, y no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Lo que estaba oculto ahora sale a la superficie. No diga que esto está mal, solo sale a la superficie. Esto es lo más importante, que sale a la superficie. Tiene que ser llevado desde abajo hacia arriba, de la oscuridad hacia la luz. ¿Puede usted verlo? Visto desde arriba, todo es luz. Debajo de la línea tenemos la letra Bab y la segunda letra Hei. Aquí es donde comienza la corrección. Esta es la contracción. Desde arriba la contracción no existe, solo hay contracciones desde nuestro lado. Todo lo que existe tiene la Yud y la Hei por encima de la contracción, y debajo de la línea tenemos la Bab y la segunda Hei. Y la línea que las divide es el Parsha. Esta es la imagen vista desde la creación. El Creador lo ve de otro modo. Para él no hay contracción. Para él todo está uno, entero y completo. Yud Hei Vav Hei Havayá. Y por supuesto que aquí es lo mismo. Solo tenemos el Parsha, la línea que divide. ¿Y por qué existe esta línea divisoria? Tenemos que hacer subir a la fuerza por encima de esta línea del Parsha. Vea la línea del Parsha como un límite, como un borde. Está escrito en el Génesis. El Creador expulsó a Adán y a Eva, del jardín del Edén. Y al frente del jardín del Edén, él puso un ángel, con una espada flamígera de doble cara. Ese es el Parsha. Por encima del Parsha tenemos el paraíso. Y debajo del Parsha está el infierno. El infierno está en nuestra conciencia, o en lo que llamamos nuestro mundo. Él nos echó del paraíso. ¿Qué significa esto del paraíso? Significa la experiencia de nuestro mundo o la experiencia de los 5 sentidos. No hay Parsha mirado desde arriba, y cuando Adán nació tampoco había Parsha. Adán no tuvo la sensación de un Parsha, pero hizo algo por lo cual el Parsha tuvo la existencia, la línea divisoria. En cierto modo tenemos el Parsha, el paraíso, y aquí está Hashem. ¿Cuál era la experiencia de Hashem? Ellos hablaban con Hashem mientras estaban en el paraíso y no había ninguna línea divisoria Parsha. ¿Y qué significa Hashem? Hashem es Yud Hei Vav Hei, Havayá. ¿Dónde estaba la experiencia de Hashem? La experiencia de Hashem significa la experiencia de estas letras Yud Hei Vav Hei, Havayá, pero sin la línea divisoria Parsha. ¿Y por qué no podemos experimentar a Hashem? Debido al pecado de Adán y debido a los pecados de las siguientes generaciones de Adán posteriores, que empezaron y después empezó a existir el Parsha. ¿Y qué habían hecho ellos? ¿Cuáles fueron esos terribles pecados que habían cometido? Primero fue el pecado de Adán y Eva. Luego la generación del Mabul, la generación del diluvio. Y posteriormente, se lo explicaré cuando sea el momento que sea adecuado. Toda la miseria vino de una generación sobre la otra. En cierto modo se trató de una enorme reacción que era en cadena. Primero la generación del diluvio, luego la generación de la Torre de Babel, y la última generación fue la del exilio de Egipto. 3 pecados enormes. Pero luego voy a hablar más sobre esto. Todo tiene que ser corregido. Lo que sucedió durante ese periodo tenemos que corregirlo. Las religiones no dicen que estaba en el plan del Creador, pero no era así. Ellas nos dicen que estaba en el plan, pero no era así. Incluso los cabalistas modernos dicen que esto estaba ya en el plan del Creador y que era necesario para nosotros que nos desarrolláramos.
pero no pude encontrar esto en ningún libro que haya leído. Y como no lo pude encontrar en los libros, no se lo digo. Lo que le digo tiene que estar basado en unas fuentes absolutas, y para mí las fuentes solo son el Zohar y el Ari, y allí no encuentro estas cosas. Otros pueden pretender que tienen un sistema. Yo solo le cuento lo que he leído en el Ari, y el Ari nos dice que no hay una línea divisoria entre la Yud, Hei, Vav, Hei, Javaya, que no había división entre la Yud, Hei, Vav, Hei. Adán y Java no sentían una separación y por lo tanto no tenían la necesidad de la ropa. Estaban desnudos. No habían necesidad de ropa. Tuvieron necesidad de ropa cuando experimentaron que había una separación. Y nosotros también experimentamos esta separación, aunque no hablamos de ello. Pero cuando uno llega a la Cábala, toma consecuencia de ello y conciencia. Otros permanecen allí inconscientes, y eso es bueno también. Todavía son ingenuos o actúan una comedia, así que no le corresponde a usted emitir juicios. Para ellos no existe la división. Hay personas que hablan libremente, son rectos, es decir, que no tienen la sensación de la línea divisoria. Uno todavía puede ser un ingenuo, uno todavía puede actuar la comedia de la misma manera que lo hace el político. ¿Se puede saber alguna vez qué o cómo es un político? Él no lo hace ahora por él mismo. Un político es una persona que es inteligente, que reacciona ante situaciones especiales y evalúa sus alternativas, ve y actúa. Él no lo hace por sí mismo. Mira atentamente cómo puede utilizar las relaciones porque ama el poder. Por lo tanto, quiere tener el control. Pero tiene que saber esto. Los grandes políticos no saben quiénes son. Son como marionetas en la cuerda, títeres en las manos del superior. Él utiliza las fuerzas superiores, razón por la cual se ve tan fuerte. El significado de nuestras correcciones es llegar a la conciencia correcta, es decir, que no haya división entre las letras Yu, Hei, Vav, Hei, Javaya, ya que solo en nuestra conciencia hay separación. Desde el momento en que Adán pecó, la separación estuvo en nuestra conciencia. He dicho desde el momento en que Adán pecó y no Java. En la Torá verá que está escrito, a veces Adán fue la causa del pecado y a veces lo fue Java. Vamos a estudiar esto, pero ambos son la causa del pecado. En cierto sentido fue ella y en otro sentido fue él. No culpe solo a las mujeres por esto. La línea divisoria solo existe en nuestra conciencia. La Yud, la Hei, siempre están en plenitud y en amor. Y la otra Bab y la otra Hei tienen que llegar a la misma situación. Tienen que aprender de la primera Yud y la segunda Hei. En cierto modo, las copian para que ellos también puedan llegar a la plenitud. Y al final, ¿qué habrá al final? El nombre entero de Yud Hei Vav Hei Javaya. ¿Y qué ocurrirá cuando tengan 10 sefirot, cuando sean perfectos? Por supuesto que ya están completos, lo que es solo en nuestra conciencia. ¿Hay algo malo entre la Bab y la Hei? Aparentemente ellas están separadas, pero suponga que ellas son como una, que hacen el acoplamiento, Zibuk. ¿Qué sucederá entonces? ¿Por qué necesitamos estas 4 letras, Javaya, si la Bab y la Hei desaparecen dentro de la Yud y la primera Hei? Cuando hay plenitud, solo queda la Yud y la Hei. Por supuesto que todo está y tendrá estas 4, Javaya, pero la verdadera existencia es la Yud y la primera Hei. La plenitud sin carencia. La carencia solo está abajo de la línea Bab y en la segunda Hei. Aquí en la Bab y en la segunda Hei hay carencia en nuestra conciencia, pero visto desde arriba no hay carencia. Lo que vemos es esto, la Yud es 10 y la Hei es 10, y observe con cuidado que esta Hei se divide en la Dalet y la Bab. Dalet es 4 y Bab es 6, juntas suman 10. Pero la Bab
El creador hizo la Bab solo con 6 sefirot. Y la segunda Hei tiene una sefirá solo. Solo la experiencia ha permanecido después del pecado de Adán. ¿Cuál fue el significado del creador? Para él, la Yud y la Hei son 10, pero el hombre fue tan testarudo. No era su intención que el hombre sufriera durante muchos años, que hubieran guerras y etc. Eventualmente el hombre llega a la luz, ya que crece debido a todas las experiencias del fuego y el agua. Pero esta no era su intención. Él le dio a Adán la chance de completar la Bab y la Hei. Pero, ¿qué es lo que hizo Adán? Y lo que hizo Java. Solo a causa de sus pecados y debido a los pecados de las generaciones posteriores, la línea divisoria cobró la existencia, el Parsá. Solo a causa de esta carencia es que comenzó a existir. Una sefirá quedó para Malhut y 6 para Serampín. Nosotros, las almas, todavía estamos por debajo de esta línea divisoria, por debajo de la Bab y de la Hei. Y nosotros, como almas, tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir una buena vida, tenemos que vivir de acuerdo con sus prescripciones, no solo con nuestras manos y pies, es decir, literalmente, sino en una forma que sea espiritual. Usted puede ir a la iglesia o a la sinagoga y hacer todo tipo de cosas, pero cuando hace cosas que están prohibidas, como está escrito en la Torá, ¿puede una iglesia o una sinagoga acaso ayudarlo? Solo la miseria lo ayuda. Debido a toda la miseria, usted va a aprender. Ahora que usted está estudiando la Kabbalah y Torá, y debido a esto usted aprende aquello que está prohibido y aquello que no, y debido a esto, usted puede estar un paso adelante de la miseria. No es debido a todo el sufrimiento y la miseria, sino debido al amor. Por lo menos, tratamos de llevar en el amor, a pesar de que no funciona todo el tiempo. El ser humano es un ser terco, pero usted está tratando, y por eso siente cada vez más la integridad de la Yud y la primera Hei, y cuanto más siente, más experimenta, y más quiere luchar. Cada vez más correcciones se elevan hacia la Malhut, y de Malhut se elevan hasta la segunda Hei. Entonces puede ser hecha la conexión con la Bab, y juntas van hacia la Yud y la primera Hei. Ellas toman consigo su pedido de la Yud, y la primera Hei se dirigen hacia el Ein Sof. Desde el Ein Sof viene la luz, la respuesta a su oración, el llenado de su carencia, la respuesta eterna a su pregunta. Las preguntas son oraciones. ¿Qué es una oración? Su pregunta es su oración. Usted tiene una pregunta para el superior. La oración es la pregunta. Dígase a usted mismo: no entiendo por qué hay tanta miseria. No entiendo por qué las personas se odian tanto. Pero pase lo que pase, se trata de mi reacción. Es dentro de mí. Yo carezco de la comprensión. Por lo tanto, por favor, deme entendimiento. Deme la fuerza. Usted tiene preguntas para el superior. Está dentro y para usted. Y el superior, en su interior, le brinda la respuesta. ¿Hay acaso dificultad? Lo único que tiene que recordar es ser honesto y sincero. La verdadera intención es necesaria. ¿Pero cuál es la verdadera intención? ¿Qué es cierto y qué no lo es? ¿Puedo preguntarme a mí mismo? Por supuesto que puede tener algo para sí mismo. Usted trabaja muy duro. Usted trabaja para tener una vida, para tener alimento y etc. Tiene que trabajar para mantenerse vivo, pero no vive porque tiene que trabajar. Trate de ser sincero en sus peticiones. Su oración es su petición. Su oración es su pregunta. Y la pregunta significa que yo quiero algo. Usted quiere tener la respuesta porque la respuesta le da la luz, la comprensión, y esto es todo lo que usted necesita. Pienso que es más fácil reemplazar la palabra oración por la palabra pregunta. La palabra oración muchas veces es muy mal utilizada.
Nadie entiende el significado verdadero más profundo de la palabra esta de oración. La manera en que la gente usa la oración es en cierto modo muy infantil, algo así como dame esto, o dame aquello, o dame y dame. Y quien supo que tenía que pedir para otras personas también, porque lo había aprendido de alguien. ¿Pero es una oración verdadera acaso esto? Trate de hacer las preguntas que sean correctas desde el interior, ya que tienen el deseo de hacerse afín a las respuestas. Crezca, no pida como un niño, sino de un modo que sea sincero y maduro. Solo el nombre del Ari es divino. Él le dio la enseñanza de la Kabbalah. Él le dio sus instrucciones al divino Ari, solo a esta persona. ¿Había necesidad de algo más? Pues no. No hay ninguna persona, ni siquiera en el mundo judío, que diga que hubo dos personas que recibieron la instrucción de cómo usar el universo. Solo el Ari. Cuando sabe es necesario seguir a otras personas, quienes por supuesto nos cuentan todo tipo de hermosas historias, sabiendo que estas historias provienen de sus almas terrenales. ¿Pero por qué tenemos que seguir a Ari? ¿No hubo acaso nadie más? Por supuesto, está el autor del Zohar, pero ellos son la misma alma. El autor del Zohar y el Ari son la misma alma. Yo hablo mucho, y la razón de esto es porque hay mucha carencia. Tenemos tantas variedades. Paso a paso, usted recibirá más información sobre las Sefirot y otras cosas. Entonces puedo ir más profundo. Nuestro principio es el Ein Sof, la eternidad. Ese es el principio. Ein Sof quiere decir la eternidad. Y ya he dicho que desde el Ein Sof emanó un rayo, hasta el punto de nuestro mundo. Pero que ese rayo no tocó nuestro mundo. Mundo es un concepto que es espiritual. Mundos son fuerzas, solamente fuerzas. Dentro de la Cábala solo hablamos de fuerzas. Recuerden esto, guárdenlo en sus corazones. Solo hablamos de fuerzas. Un rayo viene de arriba hacia abajo. Este puede compararse con una plomada. ¿Por qué se utiliza la palabra plomada? Para ver si algo es recto, y esta es una muy buena comparación con el rayo de la luz. Lo mismo ocurre con la fuerza de la gravedad aquí en la Tierra. Hay un dicho, así como es arriba, es abajo. Así como es el Padre, es el Hijo. Exactamente lo mismo, porque no hay nada más, solo lo superior y lo inferior. Cuanto más avancen en la Cábala, más van a experimentar. Hay un Padre encima de nosotros, que es más fino, más profundo, más fuerte, como una plomada. El creador de la luz dejó caer la luz desde arriba hacia nuestro mundo. Por supuesto que antes de la creación, en todas partes estaba esta luz. Pero después de la creación, la luz fue directo hacia abajo. Observe con atención. Aquí abajo va todo muy lento. Como solemos decir, paso a paso. En primer lugar, tienen que atravesar un lugar llamado Maxón. El significado de esta palabra Maxón también es barrera. Hay una barrera entre las experiencias de nuestro mundo y las experiencias del mundo espiritual. Con la luz, la dificultad de la experiencia del mundo espiritual se encuentra en esta barrera Maxón. Solo puede compararse con el lanzamiento de una nave espacial. Se necesita una gran cantidad de fuerza para lanzar esa nave espacial. Y esta es una muy buena comparación, muy buena con lo espiritual. La transición de nuestro mundo material hacia el mundo espiritual, que es un paso muy importante. Cada uno de nosotros da ese paso por separado, no como un colectivo o grupo. No hay ninguna mención en los libros del Ari a que esto sería una cosa colectiva, solo personal. Cada persona tiene que pasar esta barrera en sus acciones personales de él, en sus experiencias de él, personales. El cruce de la barrera es un proceso que es individual. Cada persona puede caminar por el sendero hacia arriba, hacia lo espiritual, pero tiene que cruzar la barrera de una manera que es individual. Desde arriba, cada uno de nosotros, cada persona, es vista como una persona única e individual. Esta es una de las razones
por las que el grupo tiene que ser más grande, no tiene que ser más grande, ni el lugar más grande, porque me gusta tener contacto con cada uno de ustedes. No un contacto como el que tenemos en el mundo material, sino desde el interior, desde dentro, para conectarme como ustedes y ayudarlos desde adentro. Lo que yo experimento con el Ari, me gustaría transmitírselo a cada uno de ustedes. Y al mismo tiempo, cada uno de ustedes tiene que cruzar la barrera Maxón, utilizando su propia fuerza de voluntad, tiene que cruzar la barrera por sí mismo. Solo entonces se puede llegar más alto. Hubo cabalistas que fueron más grandes que el Ari, que no conocieron más. Habían estudiado mucho, pero el Ari fue la única persona que desde arriba fue digno para transmitir estas instrucciones. ¿Por qué? ¿Por qué el Ari? El Ari escribe sobre el autor del Zohar, Rashbi o Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rashbi fue parte de una generación muy productiva. En esa generación hubo grandes sabios que sabían mucho de Kabbalah. De alguna manera, ellos sabían más acerca de la instrucción, pero solo le fue dado al Ari el transmitirla. ¿Por qué? Déjeme tratar de explicarle esto para que usted no tenga que escuchar lo que le diga cualquier rabí. Le muestro en forma fácil y sencilla de qué modo esto funciona. Como he dicho antes, la luz desciende como una plomada. De un modo infalible, la luz desciende. El alma del Ari fue la única alma que alguna vez, como estructura, llegó directo hacia abajo como una plomada. De un modo infalible, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Hubo grandes cabalistas, pero sus almas no tenían el nivel del alma del Ari. El alma del Ari, a ella le fue dado desde arriba que él estuviera exactamente en el centro. Y cuando uno está exactamente en el centro, lo denominamos la realidad verdadera. Cuando hay incluso la más leve diferencia, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no es más la realidad verdadera. El Ari estaba exactamente en el centro. Existe la línea derecha y la línea izquierda y la línea central. Lo que existe tiene estas correcciones: derecha, izquierda y central. Lo que hay en el lado izquierdo de la realidad verdadera es el dominio del intelecto. El intelecto reprime al corazón para hacerse más fuerte el intelecto. Lo que está del lado derecho de la realidad verdadera es el dominio de los sentimientos, del sentimiento y de la intuición. El corazón rige al intelecto y se ha ido el intelecto, y entonces está debajo del corazón. Y la línea central es la absoluta unidad, la integridad, o sea, la paz entre el intelecto y el corazón. Ambos, el sentimiento y el intelecto, nos son dados desde arriba, con la intención de que ambos conformen una totalidad, un uno, salón, paz. ¿Qué significa esto? No pelear uno con el otro, aprender a dar para poder mantenerse en equilibrio. Hay almas que están del lado izquierdo y hay otras que están del lado derecho. Esto nos es dado desde arriba, o en otras palabras, está en la naturaleza del ser. Estar en el lado izquierdo de la línea central significa que el intelecto domina al corazón, domina lo que es el sentimiento. Por supuesto que la inteligencia tiene que ser activa, pero tiene que entender lo que quiero decir con el sentimiento. No me refiero al sentimiento de alguien que piensa, que siente o que sueña, sino de la sensación estructural dentro del ser. No una fantasía, sino una sensación espiritual. Con intelecto me refiero a la inteligencia estructural, y no solamente al intelecto que es terrenal. Cuando el intelecto domina, rige el sentimiento. Hablamos de la línea izquierda, de almas que tienen sus raíces en la línea izquierda, a la izquierda de la realidad verdadera. Cuando una persona tiene más sensación, como podemos ver en religiones, y sobre todo hoy en día en las religiones orientales, ellas se encuentran del lado derecho.
En un sentido, el lado izquierdo destruye el sentimiento. Como ya sabe, no hablo de cabalistas ni religiones. Yo solo hablo de una persona. Todo está dentro de una persona. Uno tiene momentos en los que rige el intelecto y momentos en los cuales es más importante la sensación. Todo el tiempo uno va de izquierda a derecha y cuando nota que va demasiado a la izquierda, tiene que corregirse. Una corrección quiere decir que tenemos que hacer desde dentro un movimiento interior. Dígale a su intelecto: sé que tienes razón, sabes exactamente cómo tengo que actuar, pero aún busco las respuestas eternas. Cuando uno trabaja con las respuestas eternas, ya está haciendo el movimiento hacia la derecha. Lo mismo ocurre cuando se está demasiado lejos en la derecha. Entonces también tiene que hacer una corrección. Cuando el sentimiento domina, dígase a usted mismo: esto es bello, espléndido, pero me tengo que limitar. Todo el tiempo voy de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y cruzo la línea central, hasta que pueda permanecer en la línea central. Paso a paso, diríjase hacia el centro. Los grandes cabalistas eran en su mayoría personas que estaban un poco hacia la izquierda. El intelecto los regía. En cierto modo, una persona que es profunda en la izquierda abusa de sus sensaciones. No creo que eso esté mal. Esto era necesario también. Solo el Ari estaba en el centro. Y cuando uno estudia del Ari, solo del Ari, uno aprende a cómo ajustar la línea derecha y la línea izquierda. ¿Cómo ser? ¿Cómo se reconoce a alguien que está en la línea izquierda? Es una persona que calcula todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está convencida de que el mundo entero tiene que estar a la izquierda de la Kabbalah. Pero no todo el mundo pertenece al lado izquierdo. Yo estoy un poco del lado derecho. Y el Ari dijo: cada persona que es del lado izquierdo tiene la fuerza que lo traerá un poco más hacia el lado derecho, respecto de la línea media. ¿Por qué? El lado derecho significa Gesed. Cuanto más pueda entregarse, abrirse, más puede ingresar el Gesed. Por supuesto que usted puede aprender desde la línea izquierda, desde su intelecto. ¿Qué se puede aprender desde la izquierda? Acerca de los grupos, cómo formar grupos. Ellos son maestros en esto, porque todos ellos trabajan en equipo y en grupos. Sin embargo, el Ari está directamente con el Creador. Yehuda Aslak estaba un poco a la izquierda, solo un poco, pero tranquilo. Esa es la razón por la cual Aslak puede ser tan seco. Aslak es muy bello también, pero a veces es un poco seco. Trate de verlo de esta manera. El Ari está en el centro y Yehuda Aslak está un poco más hacia la izquierda. Pero solo el Ari estaba exactamente en el medio, como una plomada, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino exactamente en el centro. En el que está más a la izquierda domina el intelecto. Experimenta la vida como solitario y no siente el amor. Yo, por ejemplo, no conozco este sentimiento. Todo depende de su alma, de la estructura de su alma. Cuando su alma está más a la izquierda, necesita mucha fuerza. Tiene que trabajar duro para llegar al centro. Su intelecto no tiene que ser quien mande, sino usted. Y aquí el que está más a la derecha tiene que llegar al centro también. Cuando alguien le dice: sígame, usted tiene que saber a quién va a seguir. Solo el Ari estaba en el centro. Y si usted sigue al Ari, esto lo ayudará a llegar al centro también. Así que buena suerte. Lección 23. La introducción del verso sobre aquello que yo quiero brindarle. Al principio pensé que el test era una buena idea, después de haberle dado algunos capítulos del Zohar, pero en tanto uno como otro no son lo que yo buscaba, lo que yo quería dar, y ahora quiero darle la Torá traducida al inglés. Fragmento del texto: la purificación interior. ¿Qué quiere decir que el hábito se convierte en una segunda naturaleza? Cuando nos acostumbramos a algo, para nosotros eso se convierte en un hábito.
Cada hábito se convierte en una segunda naturaleza. Por lo tanto, no existe nada en lo que el hombre no pueda sentir su realidad. Esto quiere decir que aunque no tenga absolutamente ninguna percepción, uno puede llegar a sentirla por medio del hábito, de habituarse. Es preciso entender que existe una diferencia en la percepción entre el Creador y las criaturas. Las criaturas tienen la cualidad del que percibe y lo percibido, el que alcanza y lo alcanzado. Entonces hay alguien que siente y hay cierta esencia. La única esencia es el Creador. La esencia es el Creador y lo que comprendemos es lo que la criatura puede hacer. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Cuando estamos estudiando lo espiritual, a medida que progresamos e invertimos en lo espiritual, se hace más relevante para nosotros y esto formará una nueva capa en nuestro yo egoísta. El yo egoísta siempre va a existir, pero en la capa superior de esto se le superpone una capa espiritual. Una parte de nuestro ser interior está ocupada por lo espiritual, y eso, poco a poco, se convierte en la segunda naturaleza. Siempre tenemos que tener cuidado, cada día estar más atentos, que el estudio de la Torá o de la Cábala no se convierta en algo que hayamos aprendido a hacer. Aprendido significa que lo hacemos en un piloto automático, automáticamente. Cada día, cada momento que estudiamos esto, tiene que ser nuevo para nosotros. Se necesita tener una actitud. Cada vez que se empieza a estudiar, o incluso cuando uno está pensando en lo espiritual, es como si estuviéramos solicitando una audiencia al Rey de los Reyes. Usted busca, anhela y quiere obtener una audiencia con el Rey de los Reyes. Esto es lo más difícil, pero en realidad esto es lo verdadero. Cuando uno empieza a tener una actitud, debe ser muy cuidadoso. Preste atención a no arruinar su energía, sus fuerzas, y a no pecar. Que usted siempre vea a quién y en quién está frente a usted. Porque en cierto modo nosotros no lo vemos a él, pero sin embargo él sí que nos ve. Todo es transparente y la luz nos atraviesa, nos penetra por completo. Se dice que él me ve en todo lugar. La luz llega a todas partes. Aun cuando uno se resista, tiene que saber que él ve todo lo que uno hace. El ojo superior, lo que en términos terrenales denominamos la luz, perfecta y eterna, ella lo está viendo siempre a usted. Haga lo que haga. Y por supuesto, nada es indecente. No tenemos que avergonzarnos de ciertos comportamientos. Esas son cosas que son terrenales y que necesitamos. No tenemos que avergonzarnos por esto. Estamos hechos de esa manera. Tenemos necesidades. Tenemos que ir al baño. Eso nos fue dado a todos. Fuimos hechos de esta manera. Pero siempre tenemos que tener cuidado. Donde sea que se encuentre, tiene que saber que está frente al Rey de Reyes, frente a la vida eterna, y tiene que ser consciente de esto, una y otra vez, examinarse en forma regular, debido a que uno cae nuevamente. Por ejemplo, cuando ve cierto evento y se deja arrastrar hacia ese evento, solo cuando uno se ve a sí mismo frente al Rey, realmente puede verse a sí mismo. Entonces uno puede ver su reacción. Solo entonces ve su reacción. Solo entonces uno puede ver su reacción porque está delante del Rey, el único de vida eterna. Con las 5 preguntas que teníamos, el qué, el cuándo, el por qué, el dónde y el quién. Cuando pueda hacer el intento en cada situación de que usted desea ver al Rey, a la vida eterna, algo que siempre vive, entonces podrá experimentar las respuestas eternas. Cuanto más hacemos, más se convierte en nuestra segunda naturaleza. Y eso nos ayuda a tratar con nuestra primera naturaleza. Pero primero esa naturaleza egoísta nos empuja hacia abajo y nos dice, ¿pero qué estás haciendo? Mira, mañana por la mañana te levantas, suena la alarma y tienes que ir a trabajar. Y esa es la única realidad. Eso es lo sensato. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿En qué te estás ocupando? Esa es la realidad sensible. Uno se levanta, se higieniza, come y va a trabajar. Y eso es duro.
Y uno puede sentir eso realmente. Tiene que saber que esa es la realidad verdadera. Usted también tiene que hacer eso. Su trabajo también le ha sido dado, también es necesario, también es parte de la realidad. Las leyes de la naturaleza también han sido dadas por el rey. Absolutamente. No piense que hay discrepancia, que lo espiritual es algo diferente. Las leyes de la naturaleza también son eternas. Mientras el mundo exista, mientras exista en esta forma, estas leyes no podrán ser cambiadas. Por ejemplo, si uno está enfermo, va a un médico. También tiene que hacerlo porque con ello cumple con la voluntad de su creador. No diga, cuando trabajo me distraigo de lo espiritual. El trabajo también es espiritual. Todo tiene que ser espiritual con usted. Cuando está en el trabajo o cuando se distrae por su trabajo o por otros o por todo tipo de barreras, todo tipo de trastornos y problemas, todos ellos vienen de arriba, vienen del Rey de la vida. Ese es el modo en que debe verlo y no decir, cuando estoy solo en mi habitación agradable y cómoda, entonces es que puedo estudiar. No, en el trabajo usted porta su actitud hacia lo eterno, su actitud. Va a progresar más rápido que alguien que se esconde en un monasterio. Precisamente en el centro de la vida es donde tenemos que estar. ¿Pero por qué? Porque esa es la forma en que fuimos creados. Porque las leyes de la naturaleza también forman parte de las leyes del universo. Vamos a aprender que esto equivale al nombre Elohim y también a Adonai. Estos son dos nombres que son importantes. Adonai también significa Malhut, y es cuando experimentamos que estamos enfrentándonos a asuntos muy pesados. Cuando experimentemos la manifestación de esta fuerza divina, Adonai, también la podemos denominar Elohim. Esta es el Din, el juicio. Cuando experimentamos la severidad, su tarea es elevar todo lo que haga hacia Jabayá, Yud-Hei Vav-Hei, que es el nombre de la misericordia. Entonces uno experimenta el Rey como misericordia. Pero el trabajo puede tener una apariencia que le sea diferente. En sus asuntos de todos los días, uno lo experimenta casi siempre en su capacidad de Elohim, de juicio o de Adonai. Esos son también los nombres del Creador, y es también la realidad del Creador. Esa es la verdadera realidad, solo que en una forma inferior. Y cuando está en su trabajo, su tarea es experimentar eso. Entonces lo experimenta. Los mundos inferiores, cuando se habla de cosas inferiores, que también son la realidad, pero en su corazón usted siempre las eleva. Jálese hacia arriba, hacia el nombre de las 4 letras, Yud-Hei Vav-Hei, y entonces usted puede experimentar. Otras personas que están en la misma situación, por ejemplo, experimentan el Din, el juicio. Pero en el momento en que usted experimenta Yud-Hei Vav-Hei, es que habrá unidad, y entonces no siente que su naturaleza terrenal lo tire hacia abajo, debido a que usted hizo un esfuerzo, a través del cual se jaló hacia arriba. Todo es la Kabbalah, y no es nada más que la experiencia, experimentar estas fuerzas, experimentar y nada más, y vivir sobre todo en el ahora, vivir en la eternidad. Eso es lo que nos brinda la Kabbalah. Practicar y caer, practicar y nuevamente volver a caer. Y cuando uno cae, ¿a dónde cae? Pues a la primera naturaleza. La segunda naturaleza tiene que aprenderla usted gradualmente. ¿Cómo se siente cuando se ocupa de la Kabbalah o de lo eterno? ¿Dónde está ese lugar o esas capas? ¿Dónde están en mí? Usted siempre sabrá dónde están y podrá conectarse con esos sitios que la luz le ha tallado. Y es con eso que uno se conecta en los momentos en que la primera naturaleza lo tira hacia abajo para actuar normal o ser normal. Eso está bien, pero usted, normal, tiene que ser para usted la unidad. Luchar por unirse al Rey de Reyes. Eso tiene que ser lo normal para usted. Parte del texto de la purificación interior. Él percibe un sabor amargo en la realidad, se siente mal o sufre mucho por eso. Y este es el ser exterior, o sea, el Kelin de Kabbalah, de recibir, Kelin receptores. Y también es llamado
el pecador. El Kelim de Recebir, Kabbalah, receptores, es el pecador o el ser externo. Pero su ser interno siempre está alegre y justifica al Creador, porque él solamente percibe la realidad y reacciona a sola vez a través de dos criterios de esta realidad, verdad y mentira o falsedad, y es llamado así justo, sadik, y por lo tanto el significado completo de la corrección consiste en permitir que las chispas de luz asciendan desde su ser exterior hacia su ser puro interior. Entonces su ser puro interior no será capaz de pecar nuevamente o de utilizar las chispas santas para satisfacer sus deseos indecentes. Entonces el sabor amargo de la realidad desaparecerá completamente de uno. Lo que él recibe del Creador ya no lo percibirá como contrario o malo. El nombre Havaya se corresponde con la Sefirot. Podemos hablar de lo espiritual sobre la base de los nombres del Creador. Los nombres significan que son fuerzas súper específicas, una ejecución específica de fuerzas a través de letras, a través de combinaciones de letras, cada una de las cuales tiene un valor numérico. También hay ciertos momentos, como por ejemplo una sefirá superior hacia una sefirá inferior. Entonces, la sefirá superior le da a la sefirá inferior a través de su ajoraim, espalda, de la inferior, a través de su espalda, así como una madre le da a su hijo no de sí misma, no de quien ella es, sino de su actitud como un niño, de la manera que el niño es capaz de comprender, de digerir las cosas. De la misma manera se comporta la sefirá superior hacia la sefirá inferior, y esto se denomina el ajoraim, la espalda, o todo tipo de formas, valores numéricos que llamamos la gematría, por lo cual se brinda la información acerca de cuáles fuerzas están presentes en esa sefirá en concreto, o cuál luz se transfiere de una sefirá hacia la otra, o cuál oración que pedimos es Emán, oración es Man, o lo que falta para elevar a la sefirá inferior, de abajo hacia la superior de arriba, cualitativo en calidad y en cuantitativo en cantidad. Y este enfoque proviene todo de Ari, y no he visto que esté utilizado esto en ningún lado. Estudiamos la Kabbalah de este modo, los nombres del Creador y las sefirot y las combinaciones de esto entre sí. Eso es todo el arte, y aprendiendo esto siempre vamos a ser capaces de calcularlo. Esto siempre estará en nuestra cabeza y en nuestro corazón. La Biná, la madre, le da a Serampin, al hijo, ¿cuál fuerza? Vamos a aprender cómo todo encaja, junto con la fuerza y en lo cualitativo, a cuál nombre está conectada. Ya hemos dicho lo que son los nombres. Cada séfira sirve para expresar un nombre diferente del Creador. Y cuando la luz proviene, por ejemplo, de la segunda séfira a la octava séfira, ¿cómo se sabe cuál luz llega a la octava séfira? Con absoluta certeza, somos capaces de calcular cuál luz llegará allí. Por lo tanto, es medible. Y no solo que nos va a dar, lo que nos da ese número. Entonces sabemos cuál cualidad, cuál fuerza llega a esa sefirá. Las 4 letras del nombre Havaya, Yud, Hei, Vav, Hei, se corresponden con 10 sefirot. Y hablamos de 5 debido a que la cuarta séfira, que se llama Serampin o el hijo, consta de 6. Y así que a veces se habla de 5 o a veces se habla de 10 por estas 6. Voy a explicarlo. Todo lo que consiste lo aprendemos del Keter, de la corona. Jogma, Binah, Serampin y Malhut. Eso es todo. Todo consiste en esas 5. Keter, Jogma, Binah, Serampin y Malhut. Y lo que cuenta para todo es la Malhut, que es la creación, que es lo que el Creador creó. La creación misma es un deseo que es ya maduro, donde está todo. Esas 4 están en todas partes. Son cualidades de la luz que forman a la Malhut. También se encuentran dentro de nosotros. Las 5. Serampin contiene 6, por lo tanto suman un total de 10.
Así es también dentro de nosotros. Todo consiste en esas 5 o 10 sefirot. Eso es lo divino en el hombre. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dentro de nosotros se encuentran estas 5. Todo eso está en nosotros y son 5. Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Malhut es la parte más egoísta dentro de nosotros. Keter, Binah y Serampin constituyen nuestra parte altruista. Yo no diría altruista, sino cualidades de luz, or, del superior. Y lo que tenemos que hacer es que Malhut, lo egoísta, debe contener a las 4 otras dentro de sí, que es la luz. Y allí llega la luz, or de arriba, y todos esos mundos, y todo eso llega hacia nosotros. Esto llega a la Malhut, y el propósito es que tratemos, en la medida de lo posible, de sintonizar a la Malhut con esas 4 de arriba. Por supuesto que una pequeña parte de Malhut permanecerá siempre, del egoísmo. Después, cuando hayamos hecho todas nuestras correcciones, una pequeña parte seguirá siendo lo que no puede corregir hasta la venida del Mesías. Pero entonces permanecerán aquí, Malhut de Malhut. No podemos corregir eso. Aquí también hay 10 y 5. Cuando ponemos esto en sintonía con esas 4, contamos con esas 4 también en nosotros mismos. Por lo tanto, las 4 que tenemos arriba y esta que tenemos como si fuera una marca en nosotros, por medio de la cual permanecen esas 4 más 1, 5, Malhut de Malhut, que es lo que no se puede corregir. Lo que estoy tratando de hacer es que podamos explicar todo en 5 o 10 sefirot. Cuando estudiamos estas fuerzas, trabajamos con ellas en nosotros, entonces no necesitaremos ya ningún gráfico. Keter está siempre, de donde todo proviene. Esta contiene potencialmente todo en sí misma. Y Keter le da a Jochma el 100% de luz. Jochma recibe toda la luz en sí misma, pero solo la recibe. Al igual que un niño la recibe, sin ningún tipo de reacción, que no es todavía una criatura. Keter y Jochma. Ahora hablamos del Kelim. Siempre tenemos que tener en mente a qué nos estamos refiriendo. ¿Estamos hablando de luz o estamos hablando del receptor, del que la recibe? Y siempre tenemos que saber que cuando hablamos de Kelim, estamos hablando del que la recibe, del receptor, de lo humano, de nuestra alma. Estamos hablando de Kelim, que están llenos de luz. También es posible que estemos hablando de Kelim, pero sin luz. De Kelim, de los cuales se ha ido la luz. ¿Qué significa que se ha ido? Que el Kli experimenta, quiere, pero no puede experimentar luz. Entonces estamos hablando de los Kelim ya vacíos, no corregidos o que no tienen fuerza. Por lo tanto decimos, por ejemplo, que la luz se va. Pero la luz nunca sale ni ingresa. Siempre es una experiencia de nosotros, de lo inferior. Porque la luz está siempre completa. Todo está en completa perfección. Solo cuando la Malhut carece de fuerza, experimenta solo una parte. Ciertas fuerzas de la luz, como si estuvieran fuera de ella. El significado de la Kabbalah trata de las luces que atraemos, de fuerzas en el universo que hacemos descender hacia abajo. Entonces tratamos de llenar a la Malhut tanto como sea posible, porque arriba todo es perfecto. Toda la tarea es comenzar a experimentar todas estas fuerzas del universo, a experimentarlas en nosotros cada vez más, que es lo que han hecho los grandes cabalistas. ¿Cuál fue el mérito de ellos? Más adelante vamos a estudiar que, por ejemplo, uno trabaja hasta Binah y el otro aún más hacia abajo. El grado de luz que uno va descendiendo. ¿Qué significa atraer la luz desde abajo? La luz no viene ni se va. Todo está en completitud y serenidad. Decimos que la luz está descendiendo. Cuando nos corregimos, sentimos como si la luz estuviera entrando en nosotros. Pero la luz siempre está en nosotros. Solo decimos que es similar.
Entonces, cuando me voy corrigiendo, siento que la luz está entrando en mí mismo. Luego hago un espacio que es libre para experimentar la luz dentro de mí. Todo está colmado de luz. El villano más grande tiene luz. Quien no ha hecho nada bueno está lleno de luz, solo que no la experimenta. Todo está lleno de luz, todo es perfecto, solo que no lo experimentamos. Entonces nuestra tarea es hacer descender todas esas fuerzas en nosotros, la fuerza del Keter, de la Jogma, de la Binah, de la Serampin, hacia nosotros, hacia Malhut, hacia una parte de ella, de esta Malhut, para experimentar lo que es posible. Y el resto, los deseos que no podemos corregir, dejarlos que se asienten allí, dejarlos ser. Eso vendrá más tarde. Hay cosas que no se pueden hacer. Cuando la fuerza del Mesías llegue, todo va a ser limpiado. Todo va a ser luz. Vamos a estar completamente llenos de luz. Vamos a tener no solo como Keter y Jogma, sino como todas esas facetas en nosotros mismos. La intención es tener todas esas facetas en nosotros mismos. Cada deseo consiste en Keter, Jogma, Binah, Serampin y Malhut. Y todos ellos son necesarios. Keter es la más etérea y pura y la más refinada. La más elevada, luz. Es en realidad luz Jogma. La luz Jogma es como luz y es un poco. Todavía es un Kli. Pero ya puede recibir luz de arriba del Keter. Aunque todavía no hablamos de Kli. Kli. ¿Y qué es Kli? Kli quiere decir algo que ya es capaz de limitar luz. Y Jogma todavía no es capaz de limitar. Esta solo ingresa. Hay 5 engrosamientos de la luz. Pero no todavía. Solo Malhut es la verdadera dimensión. El verdadero deseo, el deseo maduro. Por lo que no tiene lugar, sirve o es necesario que atraviese por las 4. Todo lo que existe. En Malhut hay huellas de arriba del todo del Keter. Huellas de Keter, huellas de Jogma, huellas también de Binah y huellas del Serampin. Todo está en ella, en Malhut, las huellas. Porque a partir de esta fase de Keter viene a Jogma y luego a Binah. Y Binah rehúsa recibir la luz. Vamos, que no la quiere. Esta es la reacción del Kli, que dice, no quiero recibir la luz. Y esa es la fuerza de la Binah. El principio de toda la limitación es la Binah. Es la primera limitación. Es un elemento que es femenino. Cuando la luz desciende, todo es masculino. Y toda reacción de la creación es femenina. Todos nosotros utilizamos muchos elementos femeninos. No tiene nada que ver con su mujer o con un hombre. Entonces Binah es la fuerza de la primera limitación, de la luz. Pero todavía es una limitación. Ella dice, la fuerza de la Binah es, yo no necesito ninguna luz. Ella está muy cerca del Padre, Jogma. Es como la luz. Ella no la necesita al Padre, la de Jogma, para sí misma. Ella todavía no tiene fuerza para recibir y conservar, y no tiene necesidad de la luz. Binah ya tiene experiencia de lo que es Jogma, de recibir, y ella tiene también todo lo que desciende de Jogma. Tiene todo lo que proviene de Jogma. Tiene todo lo que descenderá en sí misma, el potencial. Pero abajo está el resultado en fases, todas esas experiencias que provienen de arriba. Binah, por un lado, tiene la experiencia de Jogma, la luz que ella recibió, y Binah también tiene la primera, como si tuvieran la cualidad del dar. Ella ya no necesita la luz de Jogma, y esto significa, por lo tanto, que ella tiene que dar, que a través de dar, ella también recibe la luz, y esa luz se denomina Chesed o Gesed, que es también una forma de alimento para algo. Esta luz de misericordia, Gesed, es también una forma de alimento que el hombre recibe. Esta es una cualidad que tiene Binah. Hay personas que están ansiosas por recibir, y hay otras cuya naturaleza o su crianza o su actitud son misericordiosas. No tienen ese egoísmo tan tosco de recibir.
Ellas no toman alimentos como si dijéramos alimentos celestiales a través de sentir misericordia, la fuerza de Binah. Pero la intención es, por supuesto, estar plenamente realizado, como si fuera a través de todas esas fuerzas, y elegir en forma independiente para posteriormente hacerse afín en cualidades a estas fuerzas. Ellas poco a poco ascienden hacia el Keter, pero todas estas fuerzas están allí y dentro de usted. Usted tiene Malhut. Asciende como si fuera a experimentar a Keter, hasta que se funde por completo y se hace igual al Creador. Pero al mismo tiempo, todas esas cosas existen porque nada desaparece en lo espiritual. Entonces, cuando uno recibe la sefa, la abundancia, la luz, eso es perfecto. Pero tiene que ser capaz de hacer movimientos en su interior, nuevamente de arriba y abajo, y arriba y abajo, y por supuesto también hacia los lados, no solo de arriba a abajo, sino también hacia los lados, tal como hemos expuesto aquí. La luz viene desde arriba, pero también de un lado hacia el otro, y también alrededor de nosotros. La luz llega por todas partes, totalmente, tanto en una forma que es horizontal, como en una forma que es vertical, o sea, de arriba abajo o a lo largo. Nos llena por completo, por lo que nos llena hasta la mitad. Horizontal también es luz, luz de Gesed, misericordia, pero la luz de Jochma, sabiduría, es desde arriba hacia abajo. Jochma es la luz de la creación. Es una luz que es directa, que es la más pesada, la luz más esencial de la existencia. Es la luz masculina, es la luz que al final llega allí. La luz Jochma, la luz más elevada. Es necesario que exista allí un intermediario, y eso es Binah. Jochma es varón y da hacia abajo, y Binah es la hembra que lo refleja, a la Jochma, al varón. Cuando ella lo refleja, menos desciende. Cuando se lanza una pelota hacia abajo y no hay nadie que la atrape, si le da un cabezazo, ésta cae. Cuanto más baja, más fuerte es. Pero suponga que algo cae y luego primero, en algún lugar, algo cuelga de una rama temporalmente, y entonces cae una más, pero con una fuerza ya mucho menor. Esa es también la tarea que hace Binah en cierta manera, la fuerza de Binah. Ofrece una resistencia a la luz, para que la luz que desciende no sea tan intensa y tan demasiado fuerte, porque nadie sería capaz de recibir esta luz. Entonces Binah, o la esposa, esta llega a los hijos, y los hijos son Serampín. Y Serampín ya tienes cualidades tanto de Jochma, el padre, como de Binah, la madre. Serampín recibe de Binah, y debido a que está cerca de Binah, tiene muchas cualidades que son de Binah. Y Binah es lo que llamamos otorgamiento. Por lo tanto, Serampín es principalmente otorgamiento también, porque lo recibe de la Binah. Pero todavía tiene que haber un elemento extra en Serampín, un pequeño elemento que es ya de Jochma, del padre. La madre le da algo al hijo, al Serampín, que es fuerza de Binah, y sigue siendo un poco de otorgamiento de la madre, y un poco de recepción de la luz. También quiere recibir la luz de Jochma, Or Jochma, y esto es importante. Or, luz que llena, luz Jochma, y Serampín quiere recibir también Or, pero solo un poco. ¿Pero por qué? Él está muy cerca de la madre de Binah, y Malhut está mucho más lejos de Binah, de la madre. Entonces Malhut tiene el gusto de recibir, y quiere hacerlo al 100%, al igual que Jochma, pero solo quiere recibir para ella misma, la Malhut, porque es su propio deseo, un deseo ya maduro. Lo quiere recibir todo. Jochma no era capaz de recibir para sí misma. ¿Por qué? Está muy cerca de Keter, una luz tenue. Aún no tiene fuerza por sí misma para formar el verdadero Kli, para formar realmente una limitación. Todavía está muy cerca de la luz. Y aquí hay ya una gran distancia. Aquí hay distancia. Este es uno de los elementos.
uno de los modos de reducir la luz, la distancia, para ser capaz de recibir la luz. Primero, esta tiene que ser reducida. Para ser capaz de recibirla, primero tiene que ser reducida. La reducción de la luz es lo que llamamos tikkun, que es corrección. Eso es reducir la luz, el tikkun, la corrección. Llega una luz muy fuerte. ¿Y cómo podemos recibir esta luz? Hay dos cosas. Una es reducir la luz o debilitarla. Y en segundo lugar, esta a menudo se acopla para hacer un cli más grande. Es algo agradable experimentarlo cada día y saber qué hacer. Dos cosas, y eso está en los mundos. Y vamos a ver exactamente estos dos elementos. Vamos a encontrar qué significa corrección y qué significa sin corrección. Sin corrección significa el deseo directo de recibir luz. No tengo ningún deseo todavía. No puedo recibir la luz directamente. Es absolutamente imposible. Todos los pecados que el hombre cometió y sigue cometiendo de una generación a otra se deben a que el hombre recibe luz directamente, si bien no nos fue dado recibir luz directamente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de recibir la luz? Es necesario que el Creador mismo ha construido un propio sistema. De ese modo, están también construidos los mundos, como los construyó el Creador. En lugar de recibir aquí directamente la luz y que llegue directamente a Malhut, son necesarias ciertas fases. El tiempo, la fase repetible en todas partes, para primeramente, por una parte, reducir la luz, como lo hace una madre con su hijo. Ella le habla de una manera infantil a su hijo, o le prepara la comida de un modo que el niño pueda comerla. Lo mismo ocurre con la luz. Nunca se puede forzar. Si la fuerza, tendrá una resaca. Con todo lo que usted hace y usted, la fuerza, usted tiene la dosis. Usted tiene que intentarlo, porque así fue construida la estructura de los mundos. Vamos a ver que la luz de un mundo, o también Sefirá, hacia otra luz se debilita. Jomá debilita un poco a la luz de Keter. Todavía no es Kli. Jomá todavía no es Kli. Binah también tiene reacción, por así decirlo. Así, Binah, todas las cualidades de Binah, la fuerza, no son para recibir. Y Binah solo empieza a recibir cuando las fuerzas inferiores, que son Serampin y Malhut, o los hijos, empiezan a pedir luz. Si nosotros no pedimos luz, solo nos va a llegar miseria. Si nosotros no pedimos nada, solo nos va a llegar miseria. Ya lo saben. Todo consiste en estas 4 fases. Todo en 4 fases. Keter, Jogma, Binah, Serampin y Malhut. Esto es lo importante. Cada deseo está formado por estas 5. Todo está hecho de esta manera. Usted está creado así. Y así se consigue que la luz que está descendiendo se reduzca. Porque si no se reduce, la luz no puede ser recibida. La luz debe de reducirse, debido a que el único receptor es la Malhut, al final. Las otras son solo cualidades de la luz que también dejan huellas en nosotros. En nosotros, pero en verdad la intención es eso, es la Malhut. La Malhut es el reino. Y ese es el verdadero sentimiento intenso que también a veces recibimos, por ejemplo, en domingo o en Shabbat. Alrededor de las 2 o 3 de la tarde se puede experimentar el tiempo máximo absoluto de lo que el hombre puede lograr aquí en la tierra. Pero no tiene que ser en Shabbat o en domingo. Usted puede tenerlo el martes. Un cabalista puede provocarlo por sí mismo. Hacer un Shabbat el martes, o el lunes o cualquier otro día. Se trata de un estado en él, una condición, una situación en cada uno que se llama Shabbat. Por supuesto que no es con el calendario diario, aunque todo el pueblo judío lo haga en Shabbat. Usted puede hacerlo, por ejemplo, un martes. Se trata de un estado que es interior, de cómo uno se prepara para eso, el Shabbat.
y uno experimentará eso. Por supuesto que existe algo así como el Shabbat en el universo, pero uno puede despertar esto dentro de sí. Y cuanto más sea capaz de hacerlo, esto no le es dado a todo el mundo. En Shabbat significa el estado de Shabbat. Como lo experimentamos en nuestro mundo, eso es el Shabbat. Nos preparamos para el Shabbat del viernes y en Shabbat uno tiene que actuar con una actitud interior que es especial, por lo cual, por así decirlo, uno no ve a todo el mundo material, todo el cual es la Malhut con nosotros. Hacemos ascender a todas estas fuerzas. Experimentamos esa Malhut y llegamos a experimentar algo extra. Hay 3 fases. El viernes a la noche es el primer ingreso de la luz, que experimentamos como extra, recibiendo luz. Cada judío lo hace cuando celebra eso, el Shabbat. No importa lo que uno sea, cada uno recibe esto en la noche del viernes, si cumple, por supuesto, las leyes estas de Shabbat. ¿Y cuáles son las leyes de Shabbat? Son leyes espirituales de Shabbat por las cuales me ajusto para ponerme en sintonía con las leyes del universo, aunque solo sean para el Shabbat, para sustraerse de las preocupaciones diarias, por lo cual uno tiene una dimensión extra para hacerse afín a las leyes del universo. No es la experiencia religiosa, sino que en Shabbat ellos también lo experimentan. Sin embargo, solo en Shabbat. Todos, religiosos, judíos, quienes viven el Shabbat, experimentan eso. Pero cuando el Shabbat ha finalizado, caen nuevamente en el mundo ordinario y toda la semana se sienten en la misma condición. Mientras que el cabalista o un gran maestro de Cábala, que sabe cómo generar por sí mismo la experiencia de Shabbat, en los demás días puede experimentar el Shabbat, en otros días también, en cualquier día. Los grandes cabalistas experimentan el Shabbat hasta 7 días a la semana. Aun cuando tengan una pequeña charla, ellos viven en lo espiritual.